Mientras estaba desplegada, mi madre falsificó mi firma y vendió la cabaña de mi abuelo por $1.200.000 para rescatar el imperio fraudulento en ruinas de mi hermano, pero el abuelo ya me había dejado la tierra que la rodeaba. El trabajador de la construcción ni siquiera levantó la vista cuando llegué al terreno de grava. Estaba comiendo un sándwich de desayuno, recargado en una camioneta que tenía en la puerta el nombre Blackthorn Development Group en letras doradas y limpias. Detrás de él, una excavadora estaba parada junto a una estaca de topógrafo con una pequeña bandera naranja. Detrás de eso, donde solía estar la cabaña de mi abuelo, donde la estufa de leña todavía tenía una grieta en el panel izquierdo que el abuelo decía que arreglaría cada verano y nunca lo hizo. Había un letrero de metal blanco, tan nuevo que el rocío de la mañana aún no había opacado su brillo. Blackthorn Ridge Estates, vida de lujo en la montaña desde los 900.000. Me quedé parada sobre la grava mojada con mi ropa de civil, jeans, botas gastadas, una chaqueta que todavía tenía un pequeño parche del ejército de los Estados Unidos en la manga izquierda porque estaba demasiado desvelada por el cambio de horario para cambiarme, y leí ese letrero 3 veces. Finalmente, el trabajador levantó la vista. Señora, esta es una zona de desarrollo activa. Va a tener que... Esta tierra le pertenece a mi familia. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Cada parte de mi cuerpo se había enfriado de una manera que no tenía nada que ver con el aire de la montaña. Él dejó su sándwich, tomó una tabla con papeles y repasó una hoja con el aburrimiento casual de un hombre que ya había respondido esa misma pregunta antes. ¿Usted es Audrey Sterling? La grava se movió bajo mis botas. Nos dijeron que usted estaba en el extranjero. Lo miré por un largo momento. Miré el letrero. Miré la excavadora, que estaba estacionada a unos 12 metros de donde solía estar el porche delantero de mi abuelo, donde él se sentaba en una mecedora de madera cada noche que yo lo visitaba, tomando café demasiado fuerte y observando la línea de árboles como si le debiera algo. Sí, dije en voz baja. Eso dirían. Saqué mi teléfono y empecé a tomar fotos. Cada número de permiso en cada estaca, cada logotipo de camión, cada marcador de esquina, el letrero mismo, de cerca y de lejos, el número de contacto de la compañía constructora, la calcomanía de permiso del condado en el equipo. Cuando obtuve todo lo que necesitaba, regresé a mi auto rentado sin decir una palabra más. Él no intentó detenerme. Conduje 2 millas por la carretera de la montaña y me detuve en un restaurante que todavía tenía un pizarrón de especiales escrito a mano y pedí el café más grande que vendían. Y abrí la base de datos de registros de propiedades del condado en mi laptop con manos que no dejaban de temblar. Déjame retroceder un poco. Mi nombre es Audrey Sterling. Tengo 34 años. Hasta hace 8 meses, yo era sargento de personal en el ejército de los Estados Unidos. Inteligencia militar, 9 años de servicio, 2 despliegues, uno de ellos en Corea del Sur, donde pasé 14 meses haciendo un trabajo del que todavía no puedo hablar en detalle en un puesto de escucha fuera de Osan. No soy, de ninguna manera, fácil de engañar. Y sin embargo, mi abuelo, Raymond Sterling, construyó la cabaña en Blackthorn Ridge con sus propias manos en 1974. Él y 2 de sus amigos, uno carpintero y otro albañil, pasaron 3 veranos cortando madera, vaciando la cimentación y levantando paredes en 40 acres de terreno que había ahorrado durante 11 años para comprar. Para cuando yo nací, ya llevaba 20 años en la familia. Para cuando tuve edad suficiente para recordarla, era lo más parecido a un terreno sagrado que había conocido. Él me enseñó a leer un mapa topográfico en esa propiedad. Me llevó por cada rincón de esos 40 acres antes de que cumpliera 12 años. Me hizo aprender las líneas de la cuenca, las estacas de medición y las servidumbres de servicios públicos, de la misma manera que otros niños aprenden los nombres de las calles en su vecindario. La tierra es memoria, me dijo una vez, y la memoria es lo único que no pueden grabar con impuestos. Él murió cuando yo tenía 25 años, 3 meses después de mi primer despliegue. No pude regresar a casa para el funeral. Su testamento se leyó sin mí. Recibí una copia por correo electrónico. Mi madre Vivian, mi hermano mayor Preston y yo fuimos los 3 beneficiarios. Mi madre recibió la casa familiar en Carrington. Preston recibió las cuentas de inversión. Yo recibí la cabaña y la tierra que la rodea, 40 acres en total. Se hizo un levantamiento topográfico en 1992 y se volvió a trazar en 2018 después de una disputa de límites que, como resultó, fue provocada específicamente por algo que Preston había hecho. Pero ya llegaré a eso. El punto es que yo confiaba en que esa propiedad era mía. Estaba por escrito. Había estado por escrito durante años. Y cuando llevas 14 meses en una misión, viviendo dentro de un perímetro de seguridad, en un país donde tus llamadas telefónicas son monitoreadas y tu correo tarda 3 semanas en llegar, y trabajas 70 horas a la semana en análisis de inteligencia que podría afectar vidas reales, no pasas mucho tiempo preocupándote por los registros de propiedad del condado en casa. Ese fue mi error, el único que cometí, pero fue suficiente. La base de datos de registros del condado se cargó a las 7:43 a.m. en una mesa de esquina, con una taza de café enfriándose frente a mí. Busqué mi nombre primero, luego el número de parcela que memoricé cuando tenía 16 años porque mi abuelo me obligó. La transferencia tenía fecha del 12 de septiembre del año anterior, hace 14 meses. Yo había estado en Corea del Sur durante 11 de esos meses. Poder notarial presentado electrónicamente, autorizando a Vivian Marie Sterling a actuar en nombre de Audrey Catherine Sterling en todos los asuntos relacionados con la venta y transferencia de la propiedad, conocida comúnmente como Parcela 0047 a Blackthorn Ridge. La firma en el archivo electrónico era mía. No se parecía a la mía. Era la mía. Reconozco mi propia firma como reconoces tu propio rostro.
rostro. He firmado miles de documentos militares. Mi letra tiene peculiaridades específicas por 2 dedos fracturados que me lastimé durante un ejercicio de combate cuerpo a cuerpo en Fort Benning en 2013. Los dedos anular y medio de mi mano izquierda, que sanaron un poco torcidos, crearon una ruptura de presión específica como a 2/3 de la palabra sterling. La A en Audrey tiene un bucle en ángulo que mi sargento instructora solía burlarse de él. Ambas cosas estaban en la firma de ese documento. Quien la falsificó no usó una plantilla. Usaron documentos reales, documentos originales, de esos que solo existen en un solo lugar. No sentí un vacío en el estómago. Se me paralizó de una manera que era peor. La quietud de una persona cuyo entrenamiento acaba de activarse y anuló la parte de su cerebro que quería gritar. Seguí leyendo. 7 días después de que se presentó el poder notarial, se transfirieron $247,880 a una cuenta a nombre de algo llamado el Sterling Family Holdings Trust, una entidad de la que nunca había oído hablar, nunca firmé papeles para crear y en la que no estaba nombrada como beneficiaria. 3 días después de eso, se transfirieron $842,000 del Sterling Family Holdings Trust directamente a Preston Sterling Custom Homes LLC. Saqué los registros comerciales de Preston. 3 demandas civiles presentadas en los 2 años anteriores. 2 gravámenes de contratistas que suman más de $400,000. Una investigación pendiente por parte de la Comisión Estatal de Seguros por un reclamo que él presentó después de un incendio en una de sus viviendas construidas sin comprador previo. Un incendio que, al parecer, 2 de sus subcontratistas le dijeron a los investigadores que comenzó en una zona de la casa que había estado cerrada y era inaccesible para el equipo de trabajo. Me quedé sentada ahí mucho tiempo. El café se enfrió. Mi madre no había cometido un error desesperado. Ella había construido un sistema. Ese mismo día manejé a Carrington y me registré en un motel sobre la Ruta 9 que cobraba $89 la noche. Tenía una máquina de hielo descompuesta y cortinas que no cerraban por completo. No me importó. Necesitaba una mesa, conexión Wi-Fi y un espacio bajo mi control. La primera llamada que hice fue a mi antiguo contacto del Cuerpo Jurídico del Ejército, el capitán, ahora abogado civil, David Reyes, quien me ayudó a actualizar mi propio testamento antes de mi segunda misión y en quien confiaba como confías en alguien que te ha visto bajo presión y no se ha inmutado. David, necesito saber si puedo presentar una denuncia penal por fraude y una medida cautelar civil al mismo tiempo, y necesito saberlo antes de hablar con alguien de mi familia. Hubo una pausa. Cuéntamelo todo. Lo hice. Todo. En orden cronológico, con marcas de tiempo, porque así es como soy. Él escuchó sin interrumpir, que es una de las cosas que siempre he apreciado de él. Cuando terminé, él dijo, el poder notarial falsificado es fraude grave. La transferencia bancaria lo convierte en un delito federal. El hecho de que haya pasado por una entidad comercial que ella controla lo convierte en lavado de dinero. Audrey, esto no es una disputa civil. Esto es criminal. Lo sé. ¿Quieres denunciarlo o quieres manejar esto discretamente? Pensé en las manos de mi abuelo, ásperas como corteza, presionando mapas de topografía en las mías y diciendo, tu madre solo entiende la tierra cuando alguien más rico la quiere. Quiero manejarlo correctamente, dije, lo que significa que quiero entender todo lo que poseo antes de hablar con una sola persona. Inteligente, dijo él. Empieza con el levantamiento topográfico. Abrí la funda de documentos a prueba de fuego la noche antes de irme a mi primera misión. El abuelo me la puso en las manos en el aeropuerto, esta funda gris maltratada con cierre, del tamaño de una carpeta legal, y dijo, no la abras hasta que la necesites. Él hizo una pausa y luego agregó, tu madre solo entiende la tierra cuando alguien más rico la quiere. He tratado de prever eso. La guardé en una bodega en Augusta, Georgia, durante 9 años sin abrirla. La mudé 2 veces sin abrirla. Pensé en ella una vez durante el despliegue, cuando extrañaba tanto mi hogar que me dolía respirar, pero tampoco la abrí entonces. La abrí esa noche en la habitación del motel con la máquina de hielo descompuesta. Adentro, los mapas originales del levantamiento de 1992 dibujados a mano y con sello profesional. Una carta del abogado de mi abuelo, un hombre llamado Harold Birch, ya fallecido, explicando la reconfiguración de 2018 y las transferencias de título por separado, y una nota escrita a mano por el propio abuelo, 2 páginas con su letra inclinada y cuidadosa, fechada 4 meses antes de que muriera. Audrey. En 2017, tu hermano Preston arrendó los derechos de tala en la esquina noreste de la propiedad a un hombre llamado Carl Dewick sin preguntarme ni avisarme. Me enteré de esto cuando el equipo de Dewick apareció en la entrada. Más tarde, Dewick fue arrestado por fraude fiscal. El incidente me dejó claras ciertas cosas sobre el futuro. Le pedí a Harold que volviera a dividir la propiedad en 2 parcelas legales. La cabaña está en 0.47 acres parcela 0047A. Todo lo demás, los 15.3 acres restantes, incluyendo la zona de captación de agua, los derechos de servidumbre de servicios, el camino privado de acceso que cruza Miller's Run y los derechos del pozo, se han transferido por separado, a tu nombre únicamente, y se han registrado de nuevo en el condado como parcelas 0047B hasta 0047F. Estas no forman parte de la misma parcela que la cabaña. Te fueron transferidas personalmente en 2018 por separado del testamento y no están sujetas a ningún cambio posterior. Sin esas parcelas, la cabaña no tiene acceso por carretera.
agua, ni servicios, ni derechos legales de agua. No se puede llegar a ella, desarrollarla, venderla a un desarrollador, ni demolerla sin tu permiso. Te amo. Construí defensas. Úsalas. Raymond. Me senté en el borde de la cama del motel por mucho tiempo con esa carta en las manos. Luego me reí. Una vez, en silencio, me había ido por 14 meses. Mi madre había pasado lo que ahora calculaba era la mayor parte de un año construyendo el fraude. Había contratado a alguien para producir una firma falsificada convincente. Había creado un fideicomiso fantasma. Había transferido casi $1 millón a la empresa en quiebra de mi hermano. Había vendido la cabaña. Nunca, ni una sola vez, revisó lo que la rodeaba. 15 acres de terreno de cuenca, servidumbres y derechos de paso. Todo a mi nombre, que ella no sabía que existían y que hacían que el terreno que acababa de vender a una empresa de desarrollos de lujo no valiera absolutamente nada sin mi cooperación. Desarrollos Blackthorn había pagado $1.200.000 por un rectángulo decorativo atrapado dentro de mi propiedad. Abrí mi laptop y empecé a redactar la orden judicial. Después de eso, tenía 2 líneas de acción paralelas funcionando al mismo tiempo, y mantenerlas separadas requería el tipo de disciplina mental sostenida que no había usado desde mi última misión real de inteligencia. Línea 1, el caso penal. Me reuní con David Reyes en persona 3 días después en su oficina en Albany, en un segundo piso al que había que subir por las escaleras, con libros de derecho que realmente parecían haber sido leídos, y una asistente legal llamada Joan que llevaba ahí 22 años y tenía el instinto organizativo de una oficial de logística militar. Solo la falsificación son 10 años, me dijo David, extendiendo la impresión del registro del condado sobre su escritorio junto a los ejemplos de firmas que yo había sacado de mis propios archivos militares. La transferencia bancaria lo convierte en fraude electrónico federal. El fideicomiso fantasma podría ser un cargo de conspiración criminal, dependiendo de quién más estuvo involucrado en su creación. Mi hermano recibió la mayor parte del dinero. ¿Sabe él de dónde vino? Eso, dije, es lo que necesito averiguar. David presentó una denuncia por fraude ante la oficina del fiscal del condado de Albany en mi nombre. La recepción fue manejada por un asistente del fiscal llamado Marcus Webb, de 31 años, inteligente. El tipo de persona que de inmediato ve la estructura de un caso y comienza a construirlo en su mente. Asignó a una investigadora de la unidad de delitos financieros, la detective Renata Okafor, quien tenía 14 años en la fuerza y había trabajado en 3 casos importantes de fraude hipotecario en la década anterior. La detective Okafor me llamó 2 días después de que David presentara la denuncia. Señorita Sterling, me dijo, he revisado la documentación inicial. La comparación de firmas por sí sola es suficiente para causa probable en el cargo de falsificación. Quiero preguntarle, ¿hay alguna posibilidad de que su madre haya tenido acceso legítimo a un documento original firmado por usted? Los únicos documentos originales firmados que conozco están guardados en mis propios archivos y en el sistema de registros del condado. Hay otra posibilidad. Hice una pausa. El abogado de la herencia de mi abuelo era Harold Birch. Murió en 2020. Su firma cerró. Sus archivos habrían sido transferidos a una firma sucesora o almacenados. Yo conseguiré esos registros. Detective, sea lo que sea que encuentre, necesito que la cadena de custodia esté limpia. No quiero que esto se desestime por un problema de procedimiento. Ella guardó silencio por un momento. Señorita Sterling, ¿fue usted militar? 9 años. Ya no estoy en servicio. Bien, dijo ella. Entonces ya sabe lo que voy a decir. Déjeme encargarme de la cadena de custodia. Solo asegúrese de no hacer nada que contamine la evidencia antes de que yo la revise. Entendido. La segunda vía era el caso civil, que en muchos sentidos era más eficaz de inmediato. David presentó la orden judicial ante el tribunal estatal un martes, porque el desarrollo ya estaba en marcha. Había equipo en el sitio, permisos emitidos, el trabajo había comenzado. Calificamos para una medida de emergencia. La jueza era la honorable Patricia Salazar, una veterana de 26 años en el tribunal que tenía la reputación de leer cada página de cada expediente y hacer preguntas que incomodaban a ambas partes. Yo estaba en esa sala de audiencias. El abogado de Blackthorn Development, un hombre llamado Gregorio Faust, de una firma con 4 nombres en el membrete, claramente había recibido instrucciones de tratar esto como una demanda sin importancia. Estaba hojeando documentos en la mesa cuando entré. Me miró de reojo una vez, me desestimó y volvió a sus papeles. Llevaba puesto mi uniforme de gala del ejército, no por dramatismo, sino porque me lo había ganado y porque comunicaba de manera económica exactamente qué tipo de persona era yo. Metódica, acreditada, y no estaba aquí para hacerle perder el tiempo a nadie. Puse los registros de los paquetes sellados, los mapas de la encuesta de 1992, los documentos de replatificación de 2018 y las transferencias de título frente a la jueza Salazar en un paquete ordenado y organizado. La jueza Salazar leyó cada página. Gregorio Faust dejó de hojear sus papeles después de unos 8 minutos. Abogada, dijo la jueza, mirando a Faust por encima de sus lentes. ¿Su cliente tiene algún documento que establezca el acceso legal a esta propiedad? Larga pausa. El vendedor nos aseguró que... Pregunté sobre la documentación. Otra pausa. Seguimos revisando. La jueza me miró. Señorita Sterling, el camino de acceso que cruza Miller's Run. Esto ha estado titulado únicamente a su nombre desde 2018. Sí, su señoría. El replat del terreno está en la página 14. La transferencia individual de título está en la página 17. Ella pasó a la siguiente página. ¿Y las servidumbres de servicios públicos? De la página 19 a la 22. Su señoría. Los derechos de agua están en la 23. Ella dejó los papeles. Miró a Faust.
Se concede la orden de restricción de emergencia. Toda actividad de desarrollo en y adyacente al terreno 047A queda suspendida hasta que se realice una audiencia completa. Abogada, le recomendaría encarecidamente a su clienta que se acostumbre mucho a la frase sin acceso legal. No fui a la cena del domingo para confrontar a nadie. Fui porque necesitaba ver sus caras antes de que supieran lo que se avecinaba. Mi madre, Vivian Sterling, de 61 años, el tipo de mujer que podía hacer que "estoy tan orgullosa de ti" sonara como una amenaza, abrió la puerta con un saco color crema y aretes de perlas y me abrazó con un solo brazo como siempre lo había hecho. El medio abrazo que comunicaba afecto mientras dejaba cierta ambigüedad sobre si era sincero. "Te ves delgada", dijo. "Corea no te alimenta bien". Preston ya estaba adentro, sirviendo vino en copas de cristal que atrapaban la luz de la tarde. Llevaba un reloj que había buscado la noche anterior, un Breguet Classique, precio de venta $6,200. La empresa que había usado para comprarlo tenía $400,000 en gravámenes pendientes de contratistas. Me sonrió por encima del respaldo del sofá. ¿Cómo se siente estar de regreso en Estados Unidos? Te va a encantar el mercado aquí arriba. Honestamente, Audrey, si alguna vez quieres vender esa propiedad de Blackthorn, ahora es el momento. Los valores allá están locos. Mi madre apareció en la puerta de la cocina. No la aburramos hablando de propiedades. Hablar de propiedades. Había reducido el fraude electrónico grave a un tema incómodo de cena. Sonreí. No, es interesante. Cuéntame más sobre el mercado allá arriba. Preston se lanzó a un monólogo de 15 minutos sobre bienes raíces en la montaña que dejé que me envolviera mientras comía pollo asado y observaba sus manos, su reloj, la confianza tranquila de un hombre que creía que las cuentas ya estaban saldadas. Mi madre seguía atrapando mi mirada al otro lado de la mesa, con esa calidez particular que usaba cuando quería dar a entender que todo estaba bien, todo estaba bajo control. No había necesidad de hacer preguntas. Ella no tenía idea de que yo había ido a la base de datos de registros del condado. No tenía idea de que yo había abierto la carpeta de documentos. Ella no tenía idea de que la detective Okafor ya había sacado los archivos de la firma sucesora de Harold Birch y había encontrado una copia firmada de mis documentos de patrimonio de 2018, documentos que habían sido accedidos por alguien el año anterior, marcados en el sistema de gestión de archivos de la firma como vistos e impresos sin una anotación de facturación. Ella no tenía idea de que David Reyes ya había presentado la denuncia penal por fraude, que Marcus Webb en la fiscalía ya había abierto una investigación formal, o que el abogado de Blackthorn Development había recibido una copia de la orden judicial esa mañana. Comí mi pollo. Elogié las papas al romero. Abracé a mi madre en la puerta cuando me fui. «Es bueno tenerte en casa», dijo ella. «Es bueno estar aquí», respondí. Y conduje de regreso a mi motel. La reunión en la sede de Blackthorn en Albany fue idea mía. David había sugerido manejar todo a través de abogados. Entendía su razonamiento. Era más limpio, menos emocional, más controlado legalmente. Pero yo pasé 9 años en inteligencia militar y aprendí que hay momentos en los que la presencia física comunica cosas que el papel no puede. Llevaba mi uniforme de gala, llevaba el portafolio de documentos. Subí en el elevador sin pedir permiso. La sala de conferencias estaba en el 4º piso. Paredes de cristal, mesa de caoba, el tipo de sala diseñada para que quien se siente al otro lado sienta el peso del dinero institucional. Marcus Thorne estaba en la cabecera de la mesa. Sesentón, reloj plateado. La postura cuidadosa de un hombre que había pasado décadas siendo la persona más importante en cualquier sala en la que entrara. Mi madre estaba ahí, lo cual no esperaba del todo. Llevaba el mismo saco color crema de la cena del domingo. Lo usaba como armadura. Preston estaba a su lado, sin el vino esta vez, sin la sonrisa fácil. Alguien le había dicho, supuse que el equipo legal de Blackthorn, que esto era más serio que una simple demanda molesta. Su pierna se movía bajo la mesa. La abogada principal de Thorne, una mujer llamada Catherine Walsh, socia en Faust y Walsh, con 20 años en litigios inmobiliarios, estaba sentada a su derecha con una libreta legal y la expresión de alguien que ya había resuelto parcialmente el problema. Puse la orden de interdicto sellada frente a Thorne sin decir una palabra. Catherine Walsh la tomó primero. Leyó en silencio. Observé cómo su expresión cambiaba más o menos en la página 2. No era exactamente alarma. Más bien era la quietud particular de alguien que está recalculando una posición que creía sólida. Thorne lo leyó después. Luego miró a mi madre. Me dijiste que la propiedad estaba clara. Lo está, respondió ella de inmediato. La certeza en su voz era notable. 14 meses de cuidadosa construcción, y ella todavía creía en eso. Abrí el portafolio de documentos. Los mapas topográficos de 1992 cayeron sobre la mesa de caoba con un peso que era en parte físico y en parte algo más. El peso de un abuelo que pasó 3 veranos construyendo algo con sus propias manos y 50 años asegurándose de que no se lo pudieran quitar. El camino de acceso que cruza Miller's Run, dije, es mío. Las servidumbres de servicios públicos son mías. Los derechos sobre la cuenca hidrográfica son míos. Deslicé los documentos de transferencia de título hacia adelante. Usted posee una estructura sin camino legal, sin servicios públicos y sin derechos de agua. Catalina Walsh carraspeó. Señor Thorne, el acceso para el desarrollo es legalmente imposible sin su cooperación. Thorne dejó de parpadear. Miró los mapas. Miró a Catalina. Luego se volvió hacia mi madre con una lentitud que no tenía nada de casual. Me vendió una propiedad sin salida. Antes de que pudiera responder, lo hice yo. Le vendió una isla. La habitación estaba muy silenciosa. El rostro de mi madre pasó por varias emociones
emociones en rápida sucesión. Primero confusión, genuina, reflejo, luego comprensión, llegando como una marea lenta, y después algo que no esperaba. No era vergüenza, ni miedo, sino un destello de algo parecido a la admiración, como si una parte de ella reconociera la arquitectura de lo que su padre había hecho y en contra de su voluntad, se sintiera impresionada por ello. Luego eso desapareció y lo que quedó fue solo el cálculo. Audrey, su voz era muy controlada. Creo que deberíamos hablar de esto en familia antes de que la discusión familiar ya haya ocurrido, dije. En la cena del domingo lo llamaste tema de la propiedad. Preston hizo un sonido, algo entre una risa y una palabra que no terminó de formarse. Preston, dijo Catherine Walsh en voz baja, te recomendaría encarecidamente que no digas nada más en esta habitación. Él cerró la boca. Marcus Thorne me miró al otro lado de la mesa de caoba con la expresión de un hombre que acaba de descubrir que la apuesta segura en la que invirtió un cheque de $1 millón era un terreno rectangular en la montaña sin camino de acceso. ¿Qué quieres?, dijo. Era una pregunta de negociación. Yo lo esperaba. La orden judicial se mantiene hasta que se resuelva el asunto penal, dije. Después de eso, discutiremos tus opciones respecto a la propiedad. ¿Asunto penal?, repitió. La denuncia por fraude se presentó hace 11 días en la oficina del fiscal del condado de Albany. La unidad de delitos financieros ha estado investigando durante 9 días. Me dijeron que ya identificaron la fuente del documento con la firma falsificada. Hice una pausa. Le sugiero que tenga a su propio abogado, independiente de cualquier interés de la familia Sterling, que revise su situación antes de que tengamos más conversaciones. Catalina Walsh ya estaba escribiendo en su libreta legal. Marcus Thorne se puso de pie. Se acomodó el saco. Miró a mi madre una vez más. Una mirada larga y final que comunicó sin palabras que cualquier acuerdo que hubieran tenido había terminado. Luego salió. El caso penal tomó 7 meses. La detective Renata Okafor, con 14 años en delitos financieros, era el tipo de investigadora que construía casos como los ingenieros construyen puentes, con cuidado y sin atajos. Rastreó la firma falsificada hasta una asistente legal que había trabajado en la firma sucesora de Harold Birch y que había recibido $8,000 en efectivo para acceder a mis documentos originales del patrimonio y fotografiaros. La asistente legal tenía una relación previa con mi madre que se remontaba a hace 12 años. Cooperó con las investigadoras a cambio de una reducción de cargos. Mi madre fue arrestada un martes de noviembre, acusada de falsificación en primer grado, fraude electrónico y conspiración criminal. Preston fue acusado como co-conspirador por aceptar a sabiendas fondos provenientes de actividades fraudulentas, un cargo que sus propios registros financieros, citados como parte de la investigación, hicieron imposible de refutar. La investigación por fraude de seguros que estaba pendiente contra la empresa de Preston se reabrió a la luz de las nuevas pruebas. Ese caso sigue en curso hasta el momento de esta grabación. La abogada de mi madre, no la abogada de Preston, ni la abogada de la familia, sino su propia abogada independiente, a quien tuvo que contratar con su propio dinero porque el fideicomiso de bienes familiares Sterling había sido congelado por orden judicial, negoció un acuerdo de culpabilidad. Ella se declaró culpable de falsificación y fraude electrónico. Recibió 4 años de libertad condicional, restitución obligatoria y una condición de no tener contacto conmigo durante el tiempo que dure su libertad condicional sin mi consentimiento por escrito. No se ha comunicado conmigo. El acuerdo de culpabilidad de Preston se finalizó 3 meses después. Recibió 2 años de libertad condicional y se le ordenó devolver los $842,000 completos. Su sociedad de responsabilidad limitada fue disuelta por orden judicial. El reloj de $6,000, junto con otros bienes adquiridos durante el periodo en cuestión, fue incautado. Las abogadas de Marcus Thorne y David Reyes negociaron un acuerdo civil separado respecto al terreno sin salida al mar. Sin acceso a la carretera ni a los servicios públicos, el terreno valía aproximadamente $40,000 como una propiedad independiente, una cifra que parecía impresionante como sitio de desarrollo y catastrófica como un elemento en el balance junto a un precio de compra de $1,200,000. Blackthorn Development tuvo una pérdida significativa. El desarrollo de viviendas de lujo en la montaña fue discretamente archivado. La tierra es mía, toda. El terreno de la cabaña y las 15 hectáreas que la rodean. El camino de acceso, la cuenca hidrográfica, las servidumbres de servicios públicos, los derechos del pozo que mi abuelo registró en 1974 y protegió con la terquedad particular y paciente de un hombre que creció en una época en la que la tierra era lo único que permanecía. Regresé a Blackthorn Ridge un sábado de abril, 8 meses después de haberme parado en la grava mojada y haber leído ese letrero. Las estacas del topógrafo seguían en el suelo. El letrero del desarrollo ya no estaba. Detuvieron todo la semana en que se concedió la orden judicial. La excavadora ya no estaba. La cabaña seguía en pie, de lo cual no estaba segura. La ventana del lado este estaba rota. Los escalones del porche necesitaban ser reemplazados. El panel izquierdo agrietado de la estufa de leña seguía exactamente donde siempre había estado. Me senté en el porche durante mucho tiempo. Pensé en mi abuelo construyendo este lugar. 3 veranos, sus manos y las manos de 2 amigos, y la convicción necesaria para creer que lo que estás construyendo te sobrevivirá. Pensé en la manera tranquila y cuidadosa en que él volvió a trazar el terreno después de la locura de tala de Preston. No estaba enojado, ni fue dramático, solo metódico, como hacía todo. Cerrando puertas que mi madre no sabía que estaban abiertas, construyendo defensas que ella nunca pensaría buscar. Nunca le contó sobre los terrenos separados. Ella había vivido toda su vida adulta junto a ese terreno y nunca hizo suficientes preguntas para descubrir lo que había debajo. Él la conocía, pensé. Él la había amado y la había conocido, lo cual
cual es una combinación específica y difícil, y había planeado en consecuencia. Saqué su carta, las 2 páginas con su letra inclinada, ya suave en los dobleces, y la leí de nuevo. Construí defensas, las usé, la doblé con cuidado. He pasado mucho tiempo desde que pasó todo esto, dándole vueltas a qué siento por mi madre, no los hechos legales. Esos ya están resueltos o se están resolviendo, pero la parte humana, la parte en la que sigue siendo mi madre, donde todavía puedo oler el pollo rostizado y escuchar a Frank Sinatra por las bocinas del techo, y recordar cuando tenía 12 años y pensaba que era la persona más capaz que había conocido. Ella es capaz, ese es precisamente el problema. Vio la tierra de su padre y vio una transacción, vio la firma de su hija y vio una herramienta. Vio todo lo que el abuelo construyó y calculó cuánto valía. Y nunca, estoy segura de esto, realmente segura, nunca consideró que podría haber algo debajo de eso que ella no supiera. Él también había planeado para eso. La cabaña tomó 6 semanas para volver a ser habitable. Yo hice la mayor parte del trabajo sola. Reemplacé los escalones del porche, arreglé la ventana del este, reacondicioné la estufa de leña. El panel izquierdo agrietado lo dejé como estaba, porque hay cosas que se conservan. Instalé una nueva línea de agua, actualicé la electricidad según las normas y construí un pequeño escritorio en la esquina donde pudiera trabajar, porque había aceptado un puesto en una firma privada de consultoría de inteligencia que me permitía trabajar de forma remota. En la última noche de la renovación, me senté en una mecedora en el porche. No era la silla original de mi abuelo, que hacía mucho que se había ido, sino una que yo misma construí siguiendo las instrucciones de un libro de carpintería que él había dejado en el estante, y observé la línea de árboles como él solía hacerlo. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de David Reyes. Calendario de pagos de restitución confirmado. Primer pago de Preston, 30 de abril. Dejé el teléfono. La línea de árboles estaba muy quieta. Tu madre solo entiende la tierra cuando alguien más rico la quiere. Ella la había querido. Había construido todo un sistema para conseguirla. Una firma falsificada, un fideicomiso fantasma, una asistente legal sobornada con dinero en efectivo. Ella se movió rápido mientras yo estaba fuera 14 meses. Mientras creía que la propiedad era suya para tomar. Ella se quedó con la cabaña, olvidó lo que la rodeaba, y yo me quedé con todo lo demás.